Dios te bendiga, iglesia. Bueno, como siempre digo, cuando tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor, ese aplauso no es para mí, pero si es para Cristo, obvio que tiene que ser más fuerte, así que necesito restaurarlo. Bueno, como recién le decía a Dani, me compartió a ustedes, hoy les puse en la prédica, hay una solicitud por aceptar. Yo le pedí a los chicos si ya pueden ir preparando un videito de 2 minutos que vamos a compartir. El Señor, yo me entero un día a la tarde que tengo que predicar y a la mañana yo había arrancado un desafío personal de un ayuno por una semana y el Señor esa mañana me habla una palabra en mi corazón muy fuerte, muy temprano y a la tarde cuando me toca predicar, bueno, medito, le pido al Señor y el Señor me confirmó la palabra, así que espero que sea de bendición también para su vida como lo fue para la mía. Así que antes de arrancar, vamos a poner un videito, así dura 2 minutitos nomás, así que yo te pido que lo puedas ver junto a él. Esta es la historia de un famoso pintor. Dedicó mucho tiempo y amor a una obra que estaba seguro de que sería su obra maestra, la más significativa en su larga carrera artística. Como era muy famoso, cuando culminó su pintura fue presentada delante de un gran público. Entre ellos había críticos expertos en arte y periodistas. Su obra fue recibida con aplausos. Todos estaban realmente impactados por la belleza y el realismo de la pintura, en la cual se observaba a Jesús tocando con suavidad la puerta de una casa. Era algo hermoso. Resaltaba el realismo, la luz, los colores, y el hecho de que pareciera que Jesús estaba convencido de que recibiría una respuesta al otro lado de la puerta, como si supiera que la persona que buscaba estaba ahí. Los críticos conversaban entre sí, admiraban la pintura y coincidían en que era perfecta. Sin duda, la mejor obra que habían visto. Pero uno de los críticos, que no participaba en la charla, miraba detenidamente la obra, como si hubiera notado algo extraño. Entonces le dijo al autor: su obra es casi perfecta, pero se le escapó un detalle. La puerta de su pintura no tiene cerradura. ¿Cómo es posible olvidar un detalle tan importante? Entonces el pintor explicó con una sonrisa: qué bueno que lo notara. No olvidé pintar una cerradura. Las puertas a las que llama Jesús no tienen cerradura por fuera, solo por dentro. Solo la persona en el interior puede abrirla. Jesús nunca va a abrir una puerta ni a forzarla. Solo el dueño puede hacerlo. La puerta de esa pintura es nuestro corazón. Jesús puede tocar la puerta de nuestro corazón, pero solo nosotros podemos abrirla para Él. Está en ti la decisión de dejarlo entrar para que te limpie de todo mal y te guíe en tu camino. Yo le pido un fuerte aplauso al Señor. Y en la plaquita que vamos a ver, imaginemos que ese es nuestro corazón y que tiene una puerta. Ahora bien, hay una solicitud de parte de Dios, de parte de Jesús, para entrar en nuestro corazón. Seguramente muchos de los que estamos acá aceptamos a Jesús en nuestro corazón alguna vez, pero no solo depende de aceptarlo y saber que soy salvo, sino también depende de que todos los días le abramos nuestro corazón a Jesús, que todos los días tengamos una relación con Él. Por eso el Señor hablaba mucho de Él llama, Él golpea. Vamos a tener el versículo que se encuentra en el versículo base de Apocalipsis 3:20 y en la versión TLA dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Antes de pasar al siguiente, yo publicaba la palabra del Señor y antes de contarles la historia de una persona en la Biblia que tuvo la solicitud de Jesús, para ejemplificarlo, por ejemplo, yo tengo cuentas privadas
en redes sociales. Solamente puede ver el contenido que subo, lo que comparto, las personas que yo acepto como amigos. Bueno, acá es lo mismo. Acá hay una solicitud de parte de Jesús, pero depende de nosotros aceptar esa solicitud. Jesús es un caballero, Él no va a forzar ni va a entrar de prepo, pero Él golpea. Él golpea. Y como decía acá, si nosotros oímos su voz y le abrimos, Él va a entrar a nuestra casa y va a cenar con nosotros. Él se va a hacer dueño, Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces yo veía y ejemplificaba en las redes sociales, y antes de pasar a la historia, hay algo muy minucioso que es, por ejemplo, la diferencia entre conocer de alguien y conocer a alguien. Es muy diferente. Por ejemplo, a Messi. ¿Cuántos conocen de Messi? Todos. ¿Por qué? Por la televisión, por un video de fútbol, porque lo escuchamos en la radio, porque lo vio un mundial. Todos conocemos de Messi, pero no necesariamente todos vamos a conocer a Messi. Entonces, esto es lo mismo. Muchos podemos conocer de Jesús, o conocimos en su momento de Jesús porque alguien nos habló, porque nos entregó un tratadito, porque escuchamos un programa radial. Pero Jesús no quiere que solo lo conozcamos de Él, sino que quiere que conozcamos a Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros conocemos de alguien, hay un intermediario que nos conecta. Ahora, cuando nosotros conocemos a alguien, la relación es directa. Y Jesús está buscando relaciones directas con nosotros. Él habló mucho esto desde el 1 de enero, que yo arranqué este año. De hecho, hago pública una petición de la que escribí, que es buscar más intimidad con Él. Yo no me quiero conformar con por ahí lo que estudié en la Biblia, o el instituto que hice, o el instituto Betania, sino que yo quiero buscar más de Él. Y todos, como todos, tenemos cosas que mejorar. Yo digo, Señor, este año me quiero meter lleno de cosas, me quiero meter a fondo de cosas. Quiero buscarte más, quiero llorar más, quiero encontrar más secretos que tenés para mí, quiero que me hable más a mi corazón. Y yo te invito a lo mismo. Te invito a que busques esa relación directa con el Padre. El Padre quiere tener una relación directa como hijo o padre. Por ejemplo, si yo quiero pedirle algo a mi mamá, podría ir por muchos caminos. Podría decirle, le puedes pedir que yo necesito. Sin embargo, es mucho mejor la relación directa, de hablar directo. Acá es lo mismo. Dios no quiere que solamente vivamos oraciones prestadas, sino que quiere que nosotros le oremos a Él. No quiere que esperar a que vos esperes a que otra persona te hable de Jesús, sino que Él quiere escuchar nuestra voz. Él quiere que le hablamos a nuestra corazón. Dicho esto, te voy a contar la historia de alguien en la Biblia. Si bien yo cuando la última vez que prediqué, hablé de la historia de Pablo y Silas, si no les doy la prédica, podés verla en YouTube. Te recuerdo que tenemos en la iglesia un canal de YouTube, donde subimos todas las prédicas, los devocionales de los viernes, así que suscribite a YouTube, ahí meto el chico en el medio. Dejar tu like y comentar. Dejar like y comentar cada video, y sobre todo nutrirte de la palabra de Dios. Escuchaste una prédica, volver a escucharla, compartirla con un familiar. Y bueno, yo hablaba de Pablo y Silas cuando estuvieron encarcelados en Filipos y alabaron a Dios, Dios los sacó de la cárcel. Era lo último que yo prediqué. Pero hoy te quiero hablar de ese Pablo antes de ser Pablo, cuando era Saulo. Saulo tuvo un encuentro con Jesús, pero un tremendo encuentro. Muchos seguramente conocen quién era Saulo. Y este Saulo era tremendo. Pisaba fuerte, perseguía a los cristianos. Era tan excelente en lo que hacía que tenía una red de espionaje, y si se le escapaban, si se iban de Jerusalén a otro estado, los mandaba a buscar, los traía, los encarcelaba, los ataba. Incluso él daba el sí para que los maten. Era tremendo, era un perseguidor de la iglesia. Pero Saulo, que es lo que vamos a ver ahora, pasó de perseguidor a predicador. Y si Jesús tuvo un encuentro con Saulo, ¿cuánto más no lo puede tener con nosotros? Ahora sí vamos a ir a la primera placa. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a leer solamente el versículo 9 y después vamos a seguir. Tened en cuenta de que, quédate con esto mientras leemos la historia. Quizás hay muchos
muchas cosas que por ahí nosotros fallamos y cometemos, pero yo creo que aún así estábamos un escalón debajo de lo que era Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Para ponernos en contexto, esta parte es cuando Pablo, en su momento Saulo, acá ya está comentando cuando se convirtió, ya era Pablo. Él, como trabajaba con mucha gente, obviamente era aliada de él, persiguiendo a los cristianos, esa misma gente lo agarra, porque ella se había convertido, y lo lleva hasta el rey Agripa, que era el rey de esa época. Y lo llevan a un juicio. Y antes de la sentencia, Pablo le dice, rey, te pido que por favor me esperes unos minutos antes de sentenciarme, déjame contarte la historia. Solo unos minutos. Entonces ahí empieza a relatar. Yo ciertamente había creído que deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ciertamente había creído. Y el Señor me hablaba de que la base de todo ser humano es creer en algo. Es la creencia. Capaz vos podés decir, no, yo no creo. No, vos creés que lo crees, pero no lo crees. Yo soy ateo, no creo en Dios. Vos creés que no existe, pero estás creyendo mal. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para creer. Fuimos diseñados para creer en algo. La base de todo es la creencia. Entonces ahí Pablo le confiesa, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él lo estaba confesando. Él creía que estaba bien en sus pensamientos. Ahora, versículo 10. Lo cual también dice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo he ido. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Antes de pasar al siguiente, acá lo que Pablo contaba es lo que yo decía antes. Los perseguía, o sea, no se le escapaba ni uno. Pablo era excelente en lo que hacía. Y de hecho, el pastor cuando predicó el domingo dijo algo del diablo, es persistente, persevera, molesto. Yo imagino que Saulo era igual, que hasta que no lo agarraba a ese cristiano, no se cansaba de buscar. Y mandaba gente, y mandaba gente, y mandaba gente. Así era Saulo. Incluso dice, los perseguía hasta las ciudades extranjeras, fuera de su radio. Ahora bien, si nos detenemos en la parte del versículo 10, dice que había recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque Pablo era de la religión de la época. Pablo era un fariseo. Entonces, Pablo tenía una religión, pero no tenía una relación. La relación ahora vamos a ver cuando la tuvo. Ahí está una gran diferencia. Muchas veces nosotros creemos por cultura en algo, o porque viene de familia, o porque viene históricamente de ello, o porque escuchamos, no sé, el día de tal santo y demás, y creemos muchas veces por cultura, pero eso se transforma en una religión. Y Dios, lo que me ha hablado de esta palabra es que Él está buscando una relación. Él está buscando que este año nos metamos de lleno a buscarle a Él. Hay muchas cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas, y yo lo sentí así cuando el Señor me hablaba, y cuando leía y escudriñaba la palabra y hablaba del Señor, y Él ponía ese sentir en mi corazón. Que Él quiere una relación de padre a hijo con nosotros. Sigamos, versículo 12. Dice, yo ocupado en esto iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. No iba solo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar voces contradictorias. Hasta ahí. Ahora seguimos con el texto. Yo imaginaba este contexto. Dice que él estaba ocupado en esto. Él estaba enfocado en lo que lo tomaba como un trabajito más. Bueno, voy a perseguir a los cristianos. No, él se enfocaba en ser excelente en eso. Así lo demandaba. ¿Por qué? Porque tenía una creencia. Él creía que estaba en lo correcto. Sin embargo, ¿cuántas veces Dios me decía, y me habló primero a mí, estamos ocupados en tantas cosas y no en escuchar verdaderamente la voz de Dios? Muchas veces creemos
nuestros pensamientos son correctos, pero no es lo que realmente Dios quiere para nosotros. O cuántas veces fuimos a Damasco por nuestra forma de pensar, por nuestro caminar, por nuestros poderes, como era Pablo, por nuestras fuerzas. Sin embargo, un día pasa lo que pasó en el verso 13. Un día Jesús dice, ahí dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me envolvió a mí y a los que iban conmigo. No solo te va a alcanzar a vos, cuando vos aceptás a Jesús, cuando vos te metés de lleno con Él, vas a empezar a hacer luz en medio de oscuridad, y vas a iluminar tu trabajo, y vas a iluminar la escuela, y vas a iluminar donde te muevas, vas a iluminar al kiosquero, al almacenero. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer luz, vamos a empezar a dejar de vivir nosotros para que Él viva en nosotros. Y esto es lo que damos con nosotros. Dice que habiendo caído todos nosotros, sinónimo de que cayeron postrados. Cuando nosotros nos postramos, ahí realmente Dios empieza a hablar nuestro corazón. Y no me refiero solamente a postrarse de rodillas, sí es importante, pero capaz que no puede por problemas de salud, sino del corazón. Cuando realmente le abrís tu corazón a Dios, te humillás delante de Él con un corazón sincero, te arrepentís de tus faltas, te arrepentís de tus errores, te arrepentís de tu pecado y empezás a escuchar su voz. Déjame decirte que algo sobrenatural pasa. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y Dios es justo y Dios no miente. ¿Amén? Incluso puede que no en tu vida, seguramente antes eras totalmente distinto a lo que hoy sos. Y no es porque fuera de magia, sino porque un día tuviste ese encuentro con Jesús. Como yo. Y cuando yo leía esta palabra decía, Señor, ¿a qué me llevas si yo ya te acepté? Si yo ya sé que sos mi Salvador, que fui salvo por gracia. Y ahí el Señor me decía, a quien quiere que todos los días le hablamos. ¿Por qué? Porque quizás la pregunta hoy no es, ¿por qué me persigues? Quizás es, Fausto, Fausto, ¿por qué no me buscas como antes? Fausto, Fausto, ahí puedes poner un nombre, ¿por qué no me buscas apasionadamente? ¿Por qué ya no predicas a otros? ¿Por qué no me servís? ¿Por qué no me alabás? ¿Por qué no te desesperás por mi presencia? ¿Cuántas preguntas y cuántas veces nos podemos sentir como ese Saulo? Pero ¿qué pasa? La luz, dice, y vi la luz del cielo que sobrepasaba cualquier resplandor. La luz de Cristo sobrepasa cualquier entendimiento. Así que si crees que tienes un problema, déjame decirte esta noche que Jesús es más grande que tu problema, que Jesús es más grande que tu dificultad, que Jesús es más grande que tu visión, Jesús es más grande de lo fuerte que vos tenés que luchar. Él es más grande, él es más fuerte. Ahora, yo me imaginaba si hubiese un Saulo en esta época. Supongamos que nosotros antes de cambiarnos, antes de venir al culto, escuchamos, vemos la noticia de que hay un perseguidor en la zona de Plata. Tremendo, ¿no? Yo me imaginaba y decía, ¿iríamos al culto? No, mejor no miro por Facebook, lo veo más cerca. Y yo me preguntaba eso, pero después decía, que otro versículo de la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Yo me preguntaba eso y decía, sería tremendo, pero hoy quizás ese perseguidor, ese Saulo pasado, quizás son las redes sociales, quizás son otras cosas que no nos dejan buscar la presencia del Señor o que nos hacen caminar ocupados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Creemos que podemos con nuestras fuerzas, creemos que nuestra manera es la correcta. Sin embargo, si un día Jesús se topó con un Saulo, que como dije antes, yo creo que con todo mi pecado estaba un escalón debajo de Saulo. Si un día Jesús alcanzó ese Saulo, ¿cuánto más nos alcanzó nosotros? Y si hoy estás sentado o sentada acá, es porque somos, como antes dice el pastor, somos todos preferidos, somos escogidos por el Señor. No solo somos elegidos, somos escogidos por el Señor. Y el Señor tiene grandes planes y propósitos. Pero hay algo que depende de nosotros, abrir nuestra puerta con el corazón. El Señor no está ahí golpeando. Capaz que hoy está golpeando, y capaz que viene a seguir golpeando la puerta. Sin embargo, Él quiere que vos le abras. Pero es tu decisión, capaz que si no, prefiero no abrirle, sigo a mi manera, los abro. O quizás le decís, Señor, realmente ya no puedo solo, yo te necesito y quiero que seas el dueño de mi vida. Amén. Yo quiero que le dé fuerte un aplauso al Señor.
Verso 14, terminamos la primera parte con esto. Y habiendo venido todos nosotros en tierra, había voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otra versión dice que tonto es el que pelea contra mí, le decía Jesús. Tonto es, y está la versión de la traducción de lenguaje actual. Y también me impactó esa palabra y digo, ¿cuántas veces nosotros leemos ganar de la felicidad? ¿Cuántas veces creemos que no necesitamos de Dios? ¿Cuántas veces creemos de que nosotros solo podemos contra todo y que no necesitamos nada más? Y ahí luchamos y luchamos. Sin embargo, Saulo, cuando tuvo un encuentro, y esto fue lo que me impactó, cuando él escucha la voz de Jesús, cae rendido, cae postrado ante Dios, la luz le sobrepasó. Y fíjate que, si después seguir leyendo, en ningún momento Saulo dice que dudó y que pensó que había sido simplemente algo del clima, no dice nada. Dice que cayó postrado. Él le comentaba al rey Agripa, recuerden que estaba en plena sentencia, dice que cayó postrado. Dice, nos rodeó a mí y a los que iban conmigo, y a mí nos rodeó todos nosotros en tierra, todos. Y bueno, después hay un montón de historias de Saulo. Entonces el Señor tenía esta palabra en mi corazón, de que muchas veces nosotros perseguimos, no al cristiano, quizás, o quizás sí, porque quizás hablamos mal de alguien, puede ser, pero el Señor me ha marcado puntualmente de que muchas veces nosotros perseguimos las cosas sin Dios. Y yo entendí, por eso te lo quiero compartir esta noche, que el Señor lo puso en mi corazón, yo entendí que este año es un año donde Dios va a hacer cosas sobrenaturales, pero depende de nosotros. De hecho, hay un versículo que me gusta mucho y quiero que pasemos a ese, que es la última recita, que se encuentra en Jeremías, en la versión traducción de lenguaje actual, Jeremías 29:11. Y mirad lo que nos dice Dios y atesorarlo para tu corazón en esta noche. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Él no tiene planes malos para nosotros, pero nosotros no sabemos los planes que tiene. Fíjate que dice, solamente yo lo sé, pero Él te asegura que eso que Él sabe son para tu bien. Quizás no va con nuestra forma de pensar, o quizás estamos alejados de pensar lo que Dios quiere que pensemos, pero te aseguro que es la única salida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el único camino. Y si aceptás a Jesús, o si lo aceptaste, como me pasaba a mí, y era mi gran duda cada vez que yo anotaba y notaba la predica, decía, pero Señor, yo te acepté. Sí, me aceptaste, ya sos salvo, yo estoy con vos, pero sé cuánto no me buscas. Y me pasaba eso, me pasaba que por ahí yo no estaba apasionado como antes, pero hace una semana me empecé a meter de lleno. Y déjame decirte que, y lo digo como testimonio, que esta iglesia me ayudó muchísimo. Yo cuando llegué a Plátanos hace un año, porque fue justo cuando volví del campamento, así que fin de enero del año 2023, yo llegué, y se lo comenté al pastor apenas llegamos, desesperado por buscar a Dios. Yo estaba desesperado por buscar a Dios. Llegamos con Lucas, con Romy, teníamos el mismo anhelo y decíamos, yo quiero meterme con Dios, yo quiero aprender más de Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero adorarme con Dios, yo quiero volver al primer amor. Y me pasaba eso. Y Plátano me ayudó muchísimo. Y me sigue ayudando. Porque cuando los lunes siento que no hay culto, estoy vacío, estoy cansado de leer la Biblia, ¡pum! Vienen los altares y escucho las oraciones de mis hermanos. Y escucho el videito, leo palabras y me alimento, y me alimento. Y ahí mi carne empieza a caer y empieza a fluir el espíritu. Y ahí me vuelvo mucho más cercano a Dios y empiezo a escuchar su voz. Ahora los martes, les cuento como testimonio, en una gran lucha para que vienen los martes, y estoy viendo los martes y digo, Señor, yo quiero más de vos, yo no voy a pasar los martes. Y vengo los martes, porque cuando nos metemos más por Dios, ahí empezamos a escuchar más a Dios. Así que en esta noche, yo no sé claramente cómo viniste, pero sí yo tengo la certeza de que Dios me dio esta palabra y que me la confirmó y que en mi ayuno y oración Él me confirmó que esta palabra era para esta noche. Así que yo no sé quién le estoy hablando, pero si sentías eso que yo también lo sentí,
déjame decirte que hoy hay la posibilidad, hoy hay la oportunidad para volver a abrir la puerta de tu corazón. Para decirle, Señor, yo te entrego todo de mi corazón. Yo ya no quiero quedarme con algo para mí y te entrego lo que vos querés. No, yo te entrego todo de mi corazón. Yo quiero meterme en lleno con vos. Hacé conmigo lo que tengas que hacer. Y ahí empezó a morir mi carne. Así que yo te aliento en esta noche a que te enfoques en eso, en que Dios tiene planes para tu bien y no para tu mal. Dios tiene planes de vida y no de muerte. Dios tiene planes de sanidad y no de enfermedad. Él tiene planes de abundancia y no de escasez. Él tiene grandes planes para tu vida. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos, cierres tu rostro y que repitamos juntos esta oración. Señor Jesús, yo en esta noche te doy las gracias por hablar en mi corazón, porque tu palabra no miente y porque tenés grandes planes por mi vida. Me arrepiento de mis pecados y una vez más te abro mi corazón. Quiero conocerte más. En el nombre de Jesús te doy las gracias por esta palabra y porque sé que vos vas a hacer grandes cosas por mi vida. Gracias te doy, Señor.